Muy buenos días a todos. Mi nombre es Sandra de la Peña Nettel, administradora de la Fundación Mexicana para la Fibromialgia Blanca Montaño Caso López AC. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a esta nuestra 24ª jornada por el Día Mundial de la Fibromialgia. Yo estaré con ustedes a través de estos 3 días para poder brindarles información sobre nuestros ponentes y sobre nuestros servicios. Bien, quiero aprovechar este breve espacio para recordarles que promover y difundir la fibromialgia es parte de nuestra misión, por lo que desde hace más de 24 años reunimos para todos ustedes expertos en la materia para que nos compartan sus conocimientos y nos puedan ayudar a conocer y entender más sobre este padecimiento. La intención de este evento en línea no es otra sino llegar a más lugares y a más personas, no solamente dentro del interior de la República Mexicana, sino también en otros países. El día de hoy nos acompañan personas de Argentina, de Perú, de Chile, entre otros países. Así que bienvenidos sean todos ustedes a esta su 24ª jornada por el Día Mundial de la Fibromialgia. Y antes de comenzar, quisiera agradecer a Grupo Vitalmex porque sin su apoyo y compromiso, esta jornada no sería posible. Asimismo, a todas las personas que colaboraron para poder hacer posible el desarrollo de esta jornada. El día de hoy, y para iniciar, quiero presentarles a nuestra fundadora y directora, la señora María del Pilar Covarrubias, quien ha puesto gran parte de su vida en encontrar alternativas viables en el tratamiento y manejo de la fibromialgia. Así que, escuchemos unas palabras de la señora Pilar. Hola a todos. Quiero saludarlos como cada año lo hago y darles la bienvenida a nuestra 24ª jornada que desde el inicio de sus funciones en 1999, año con año, las hemos llevado a cabo. También hago mención de la participación del doctor Edilberto Peña de León, doctor José Carlos Jiménez, doctor Arturo Biguri, doctora María Teresa Benítez, doctora Consuelo Andaluz, doctor Raúl Ábalos, psicóloga Alejandra Guerrero, Natalia Galán, maestra en psicología, y Ana Karen Sandoval, maestra en psicología. Les agradezco a todos los ponentes infinitamente su colaboración desinteresada por apoyar la causa continua para mitigar el dolor y las enfermedades relacionadas a esta condición e invitarlos a que nos sigan apoyando en las redes sociales. Les participo que esta fundación se inició como iniciativa propia, en vista de sentir el trato tan difícil e incomprensión para tratar esta enigmática y controvertida enfermedad, al no existir tratamiento alguno del qué y del cómo se origina. Después de casi un cuarto de siglo, que ya cumpliremos el año entrante y que vamos contra la corriente, les quiero comunicar que ya estamos haciendo alianzas y convenios con instituciones como la Universidad Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Panamericana, con los laboratorios Manuel, haciendo investigación científica, psicológica y bibliográfica en el área de medición para facilitar el diagnóstico, en la cual tenemos ya más de 1,000 participantes en línea para este protocolo en específico. Haciendo uso de la tecnología, hemos logrado beneficiar a muchísimas personas en la Ciudad de México y en nuestro país y en otros países a través de grupos de apoyo y terapias grupales. En esta fundación hemos creado un lugar muy importante en donde encuentren alivio quienes sufren de dolor, sea cual fuere este, además de la fibromialgia, ya que lo hacemos a través de tratamientos eficaces, logrando que se sientan comprendidos, atendidos y seguros. Los resultados en general de nuestros tratamientos son exitosos, permitiendo usar el mínimo de medicamentos
dándole prioridad a las terapias naturales. Quiero que sepan que cualquier tratamiento que aquí se aplica antes es probado por mí y en mi persona. No olviden y tengan muy presente el que nuestra actitud diaria hacia esta vida tan maravillosa hace que nuestra forma de manejar la condición que padecemos sea menos difícil. Se dice fácil, lo sé, pero también sé que deseo de todo corazón poner mi granito de arena y contribuir para encontrar una solución, por lo que los invito a absorber como esponjas, como lo hacen los niños, todo lo que puedan aprender en cada módulo que presentemos a lo largo de esta jornada, para que ustedes se convenzan que una de las formas para sanar es tener el conocimiento absoluto sobre su condición. No dejemos de ser constantes con nuestros tratamientos y el secreto en mí, créanlo, es la resiliencia y saber que nuestro cuerpo es muy sabio y que podemos lograr curarnos con nuestra alimentación, ya que somos lo que comemos y también somos capaces de autosanarnos. Algo muy importante es decirles adiós a todas las personas tóxicas y rodearnos de personas vitamina, que nos hagan sentir felices, que nos den paz y alegría y que al mismo tiempo, teniendo esta alegría, podamos lograr valernos por nosotros mismos y vivir con menos dolor. Los espero el siguiente año para festejar nuestro primer cuarto de siglo trabajando para encontrar la cura de la fibromialgia. Muchas gracias, Pilar, por tus palabras. Y bien, para dar inicio a nuestra 24ª jornada por el Día Mundial de la Fibromialgia, me complace presentarles al doctor en neuropsiquiatría Edilberto Peña de León, quien en esta ocasión nos va a compartir una plática sobre la naturaleza neurológica de la fibromialgia. El doctor Edilberto Peña de León es director de Cisne México, presidente de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación SC. También es coordinador de la sección de medios de comunicación de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y colabora en diferentes medios de comunicación digitales y escritos, y es presidente del Consejo Médico de la Fundación Mexicana para la Fibromialgia. Esperamos que esta plática les ayude a conocer un poco más sobre este padecimiento. También quiero recordarles que para que nos dejen cualquier comentario o duda lo pueden hacer a través del chat de la plataforma y en breve les responderemos. Pues muchísimas gracias y adelante, doctor Peña. Buenos días, muchas gracias Sandra y muchas gracias a la Fundación como cada año por la invitación a participar en estas jornadas de mayor conocimiento sobre la fibromialgia. Yo soy Edilberto Peña, soy neuropsiquiatra y en ese sentido es que quiero hablarles el día de hoy de algunos conceptos neurológicos que van a servir para la mejor comprensión del dolor y de las situaciones que nos pasan. Y también, pues para que entiendan que algunas veces existen y seguro han pasado por ahí algunos doctores que siguen pensando que la fibromialgia no existe. Hablamos de una patología de dolor crónico, que si nada más nos enfocamos en Estados Unidos, 100 millones de adultos sufren de este tipo de dolor. Y el concepto donde viene englobada la fibromialgia, que se llama síndrome de sensibilización central, ahora nos verán describir estas situaciones, pues de tenemos cerca de 30 millones de norteamericanos que lo padecen. Hay varias patologías que vienen en este síndrome de sensibilización central que se relacionan y que dan una idea muy buena de que no solamente las personas con fibromialgia tienen dolor. Hay un núcleo en el cerebro que es el tálamo, el centro donde llegan todas las sensaciones del organismo, dentro de ellas la sensibilidad.
las aglomera, las discrimina y decide a qué sitios de la corteza cerebral va a dar aviso de que estoy teniendo una sensación. Al desregularse, al funcionar mal el tálamo, padecemos de este síndrome de sensibilización central, que pueden ver ahí la definición: desregulación del sistema nervioso central que da una hiperexcitabilidad con hipersensibilidad a los estímulos de dolor. Esto es como si amplificáramos lo que yo siento en algunas partes de mi cuerpo y de mis vísceras. Y como pueden ver en la lista de la derecha, se compone de varias molestias: depresión, las alteraciones en la cognición, la fiebre, la neblina cognitiva que tienen los pacientes con fibromialgia, sobre todo en las mañanas, dolores de cabeza de tipo migraña, gran hipersensibilidad al olfato y a los ruidos, disfunción temporomandibular que da un dolor característico, la disautonomía, la desregulación de mi presión arterial y de mi frecuencia cardíaca, que hace que me maree o me desmaye, que tenga poca energía, las alteraciones intestinales tipo colitis nerviosa, o que los médicos llamamos síndrome de intestino irritable, la vejiga hiperactiva y dolores en la pelvis que pueden tener que ver con algunas fases del ciclo menstrual o también con las relaciones sexuales. Los criterios de fibromialgia, aunque le estoy poniendo los de 1990, los últimos de 2018 tampoco se han modificado. Y los vamos a repetir en algunos momentos. Tengo que tener cuando menos 3 meses de un dolor generalizado, que puede ser en los dos en mitades de mi cuerpo, de la mitad de arriba o de la mitad de abajo, pero que característicamente engloba lo que tiene que ver con el esqueleto axial, con la parte alrededor de mi columna. Cuando nos ven a los doctores revisando a los pacientes, presionamos esos puntos dolorosos con más o menos 4 kilos de fuerza en 18 pares de puntos dolorosos, y tenemos que excluir otros diagnósticos que puedan parecerse a la fibromialgia. Aquí nos van a ver una enfermedad donde los tendones musculares se inflaman, los tendones van y se insertan a las articulaciones, por eso a veces pensamos que lo que duelen son las articulaciones, y estos son los 18 pares de puntos dolorosos. Si tenemos más de 10, pues estamos hablando de un diagnóstico de fibromialgia. ¿Qué me desencadena una crisis de fibromialgia? Que no lo que me originó, la causa de la fibromialgia, pero sí que yo tenga una crisis. La causa es la desregulación en el tálamo, infecciones virales muy importantes, temas estresantes fuera de lo común, traumatismos físicos que alteran la sensibilidad en el dolor. Un ejemplo es después de una cirugía, el uso inadecuado de medicamentos para el dolor o algunos trastornos en el sueño. Y hay muchos químicos en el cuerpo que tienen que ver con muchas funciones, como las que veíamos que vienen en la lista de los síntomas de síndrome de sensibilización central, que se alteran. Estos de la derecha son marcadores de inflamación general en el cuerpo, que están todos desregulados, y en la izquierda vemos un grupo de neurotransmisores que tienen que ver con la función intelectual, con la atención, con la tristeza, con la ansiedad, con no tener depresión, incluso con que mi cerebro tenga plasticidad, mis neuronas sean plásticas, se conecten y sigan creciendo y aprendiendo. Como tal, el desbalance químico en la fibromialgia lleva a que se puedan morir neuronas. Decíamos que hay zonas que están funcionando mal. El tálamo, que hicimos la explicación.
La ínsula posterior, que tiene que ver con la sensación anticipatoria de miedo a seguir teniendo más malestar y más dolor. El cíngulo anterior, que es una parte que tiene que ver con el reconocimiento de cómo me siento, funciona mal. Y entonces las personas con fibromialgia no se juzgan normalmente como estaría su dolor, tienen una percepción de un dolor y de un malestar más grande que lo que está pasando, y la corteza prefrontal dorsolateral izquierda de este ladito, que tiene que ver con mi toma de decisiones y mis ejecuciones. Si hacemos este panorama, pues entenderemos cómo una gran cantidad de síntomas se presentan y, ojo, no de manera voluntaria. Estas son cosas que uno no controla. Como pueden ver en la parte de abajo que está ahí subrayada, el cerebro está hiperexcitado en la fibromialgia, en estas zonas que tienen que ver con el control del dolor. Siendo así, todo paciente con fibromialgia va a tener una percepción distorsionada del dolor, un funcionamiento alterado de las cosas involuntarias, como son mis vísceras y mi energía y mi fatiga, y un mal funcionamiento psicológico en cuanto a ansiedad, depresión, miedo y percepción de las cosas. Todos ustedes que sufren o conocen a personas portadoras de fibromialgia pueden ver que estos pacientes se mueven dentro de este espectro y este abanico, desde personas que son esencialmente portadoras de gran dolor hasta las que tienen mucha fatiga y afectación de sus vísceras, del esófago, del estómago, del intestino, del corazón, de la presión, de la vejiga, hasta los que tienen más alteraciones de la salud mental, como son depresión, ansiedad, insomnio o problemas intelectuales. Fíjense, incluso artículos más para acá, 2017, nos dicen, oye doctor, a la hora que revises un paciente, fíjate qué predominio de síntomas hay, qué predominio de alteraciones psicológicas, psiquiátricas, si tienen alguna otra enfermedad reumatológica tipo síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, uveitis, lupus eritematoso sistémico, palabras y enfermedades que ustedes ya han conocido y platicado con sus doctores. Y un término que lo van a ver repetido en esta charla, y quiero que ustedes se lo aprendan bien, porque seguro van a saber ahora más que sus doctores o los doctores que de repente no creen en que existe la fibromialgia, que estamos enfrente de un dolor de características nociplásticas. Yo sé que la palabra está difícil, la vamos a ir definiendo, pero si les queda claro de la charla del día de hoy qué es nociplástico, vamos a cumplir muy bien con el objetivo. En el lado derecho, quiero describirles algo que ustedes ya conocen, pero que lo estamos poniendo en un esquema. En el centro está el dolor. Arriba a la izquierda hay factores biológicos. La enfermedad, la percepción del dolor, la inflamación, vimos por ahí unos marcadores, y los otros neurotransmisores. Esa partecita la platicamos ahorita. Pero este dibujo, y si se fijan las flechitas van de ida y vuelta, le da importancia a los factores psicológicos y a los factores sociales como productores también y empeoradores de la sensación dolorosa. El miedo, la tristeza, el catastrofismo, la manera en la que yo enfrento a la enfermedad o cómo reacciona mi red de apoyo, cómo mi sociedad acepta o no acepta que existe el dolor y la discapacidad, los temas del medio ambiente económico, la falta de soporte social, empeora el malestar en la fibromialgia. Fíjense, este cuadro que nos engloba muy bien la cantidad de cosas que están descompuestas.
mis creencias y mis pensamientos, mi anticipación catastrófica de lo mal que me voy a seguir sintiendo, que no le veo fin a esto, no sé cuándo me voy a sentir mejor, no puedo planear eh, cómo voy a estar en 2 semanas, en las vacaciones, poder estar activo o no. Mis rasgos de personalidad y de carácter y cómo enfrento yo a las dificultades, cada quien lo tenemos de manera diferente. Y mi vida con el dolor y con el síndrome de sensibilización central, que va modificando mi aprendizaje, cómo yo confronto las situaciones y cómo esto se va haciendo de manera diferente. Entonces, entender muy bien que esta es una carretera de ida y vuelta, que no solamente significa tenemos descompuesta la parte de sensación y de percepción y de aviso del dolor, sino que todo lo que se va produciendo después de ya tener alterada esa vía dolorosa, me modifica la vida, pero también modifica la percepción del dolor y la solución hacia esto. Tenemos a la Asociación Internacional de Estudio del Dolor y aquí vienen descritos muchos tipos de dolor. Les voy a hacer un alto y una traducción en 2 de los que estamos platicando hoy. La sensibilización central, un mecanismo neurofisiológico que se define como la amplificación de las señales que llegan al sistema nervioso con hipersensibilidad del dolor, que tiene una explicación potencial de un dolor crónico. Eso lo veníamos platicando ahora en la charla. Pero más abajo, unos 5 renglones más abajo, viene el dolor 6, un dolor nociplástico, un dolor que surge de una percepción del dolor alterada, a pesar de no haber una clara evidencia o daño en un tejido y que causa una activación de los receptores de dolor como si hubiera una evidencia de una lesión, una enfermedad, y esto amplifica el dolor. Por eso es que mi objetivo del día de hoy como aprendizaje es que entendamos que el sitio que recibe las señales está trabajando hiperexcitado, pero también los tejidos cooperan a esto sintiendo y modificándose de acuerdo a esa sensación de dolor. Quiero ponerles unos ejemplos. Si yo me pego, me quemo, me expongo una fuerza mecánica en un brazo, los nervios sensoriales van a ir a la médula espinal y le van a avisar que me quemé o que me lastimé. Listo, rápido se localiza y tiene una función pues también para que yo lo evite o me mejore. Hay un dolor que se llama dolor neuropático. Bien, seguro conocen a alguien que tiene ciática, que el nervio que sale de la raíz lumbar entre la cuarta y la quinta lumbares se atrapa y da un dolor referido al camino de ese nervio. Entonces, como pueden ver, está la médula espinal, el nervio periférico que tiene un daño, y esto que se ve en líneas punteadas, me duele la planta del pie, la pantorrilla, la parte de atrás de la pierna, y aunque ahí no tengo nada, ese daño en el nervio transmite la interpretación de que todo el resto del territorio al que se dedica ese nervio funciona mal. Ahora, ¿qué pasa en el dolor nociplástico? Ojo, mis tejidos están normales, mi músculo y mi tendón están bien, transmiten buenas señales, pero la médula ya empieza a no interpretar bien, procesamiento anormal, y manda al cerebro a un sitio que interpreta mal una señal que va a avisarle a la corteza del cerebro que tengo mucho dolor, que se siente terrible y que tengo una hipersensibilidad que modifica la conducta como yo me llevo con mis tejidos. Este es el dolor nociplástico y por eso les decía que existe todo este grupo de médicos y de personas que hablan de que no creen en la fibromialgia. Simplemente el hecho de que no existe una lesión en los tejidos no quiere decir que la enfermedad no exista. El cerebro está percibiendo y sintiendo algo que verdaderamente existe dentro del cerebro y por eso lo sentimos.
Aquí tenemos, y ya hemos ido describiendo, dolor nociceptivo, pues el dolor de espalda, una artritis, de mis vísceras, de un tendón, de un golpe, de mis tripas, el dolor neuropático como el de la ciática o cuando tengo un embolia, un evento vascular cerebral o de una neuropatía, pero el dolor nociplástico que, ojo, fibromialgia, colon irritable, fatiga crónica, cistitis, dolores de cabeza, todo lo que engloba el síndrome de sensibilización central. Fíjense, un diagrama de flujo de cómo pensamos los doctores cuando evaluamos a un paciente. Dolor de más de 3 meses tiene una distribución regional, híjole, puede que sea un dolor nociplástico. Oye, este dolor, el dolor nociceptivo explica completamente la sensación del dolor. A ver, me quejo de que me duele la pierna, la reviso y encuentro una lesión que me lo explica, pues entonces no es un dolor nociplástico, es un dolor nociceptivo. Oye, la, el territorio donde tiene la molestia el paciente se explica por el territorio que cubre una terminal nerviosa como la de la ciática. Sí, pues es un dolor neuropático. Si no, va caminando para el dolor nociplástico. Este fenómeno de hipersensibilidad, conforme más muevo esa zona hay más molestia. Esa hipersensibilidad se pone en esa región y a veces se relaciona con cuando menos alguna otra comorbilidad, migraña, dolores viscerales, vejiga hiperactiva, depresión, trastornos del sueño. Probablemente estoy enfrente de un dolor nociplástico. ¿Ya vieron por qué a veces es tan importante el interrogatorio, la revisión de los doctores cuando tenemos a un paciente? Y ahora fíjense, vamos de abajo para arriba. Un paciente con mucho dolor, mucha sensibilidad, mucha discapacidad y mucha inflamación. Pero como mi tristeza, mi fatiga, mi desesperanza, la depresión, las alteraciones en el sueño, el catastrofismo, el miedo anticipatorio, pensar toda mi vida acerca del dolor, incluso me anticipo tanto que esa anticipación magnifica mi miedo y mis síntomas de dolor, eso va a alterar mi conducta de una forma. Si yo tengo tanto miedo y tanta anticipación, pues a lo mejor no me voy a querer mover y eso va a facilitar que mis músculos duelan más. No tengo buenas estrategias para lidiar con el dolor. Intelectualmente mi atención y mi vigilancia se va a los sitios que me duelen. Y si yo todo el tiempo estoy tratando de revisar la pierna que me duele y voy registrando, seguro voy a tener un hiperregistro, un registro incrementado de esa sensación de dolor. Y esto es un circuito que se repite y se repite y se repite, como lo tenemos acá. Me da miedo, catastrofizo, interpreto mal el dolor, no hago buenos mecanismos de control del dolor, más miedo, más evitación, más discapacidad, más dolor. Diferente y todos ustedes que se han acercado a la asociación y que reciben el apoyo en terapia cognitivo-conductual, favorecer el entendimiento de la enfermedad, la resiliencia, el optimismo, un afecto positivo, ponerme objetivos en la vida, hacer procesos para ver cómo los alcanzo y pensar que si lo hago bien voy a tener una recuperación. Todo eso son también círculos que mejoran esa percepción del dolor. Medidas estadísticas, fíjense, ¿qué empeora los síntomas de fibromialgia? Pensar catastróficamente, cuando ustedes ven estos numeritos arriba de 0.3, son súper poderosos. Tener mala actividad física está por ahí por el 0.3. Y la misma severidad del dolor le pega a tener más síntomas de fibromialgia. La severidad me altera el catastrofismo,
y también la severidad del dolor me altera la actividad física. Aquí se describe muy bien este círculo vicioso que empeora la fibromialgia. Seguro lo han escuchado y espero que lo practiquen, pero ya no debería de existir ningún paciente con fibromialgia que no aprenda o haga mindfulness todos los días. Favorecer esta capacidad contemplativa general desde arriba de mi vida, de mis sensaciones, mejora y pone en el lugar que está mi dolor. Me ayuda a describirlo. ¿Cómo te sientes? Pésimo. Oye, me duele mi pierna, me cuesta trabajo con la pierna derecha, pero con cuidadito puedo desplazarme también con la izquierda, puedo pedir ayuda de manera asertiva. Ese cambio de manera de pensar ayuda a los pacientes. Si solo me quedo en lo catastrófico y me siento terrible, la vida pinta muy mal. El tratar de no emitir juicios. Es que entonces van 5 días que estoy terrible, es un tremendo patrón, eso significa que no voy a poder casar a mis hijos dentro de 20 años porque voy a estar hecho un inútil. O las reacciones adecuadas a los momentos catastróficos. Esa es parte del mindfulness, estar en el aquí y en el ahora, en el momento presente, entendiendo lo que me pasa y actuando de manera proporcional y propositiva a solucionar lo que me pasa en este momento. Por eso los diagramas de flujo de tratamiento, y ustedes que están cerca de la asociación lo han visto, terapia física, evaluar los tratamientos farmacológicos, tratamientos complementarios como la acupuntura o la hidroterapia. Hacer Taylor es la traducción de sastre. Hacer un traje a la medida individualizado del tratamiento, viendo cuáles son los síntomas en específico de cada paciente que le estorban más. La parte del miedo, de la depresión, del catastrofismo, de sus actitudes ante la vida, la severidad del dolor o la discapacidad, y entonces utilizar las herramientas que corresponden para cada paciente, quitarnos ya de la cabeza que bueno, como en otras enfermedades, fibromialgia debería de tener un paquete que se aplica para todos los pacientes. Hay que hacer un traje a la medida. Fíjense, les tengo un estudio bien interesante. Un subtipo de terapia cognitivo-conductual que se llama terapia de reprocesamiento del dolor. Y entonces tomaron a 70 hombres y 81 mujeres que tienen fibromialgia en Colorado y les ofrecieron a 50 esta terapia con 9 sesiones psicológicas en 4 semanas para reconceptualizar su vida con el dolor. No esta forma malentendida de compasión de pobrecitos están adoloridos y qué sufrimiento con la vida, sino entender el dolor, cómo manejarlo y cómo tener una vida satisfactoria teniendo dolor a veces. A algunos se les vendió la idea placebo. Placebo es una sustancia inerte para ver qué efecto puede tener en las personas, de que una inyección los iba a mejorar. Y a los otros 50 se les dio el manejo habitual que se les daba en ese sitio en Colorado. Intensidad del dolor. Los que se les dio el manejo estándar y el placebo bajaron un puntito de intensidad. Los que aprendieron a reprocesar su dolor bajaron 3 puntos en 12 meses y se sostuvieron. Mismo cambio que se vio post-tratamiento, placebo y el manejo usual, pues no tuvieron gran cambio, pero más allá de un 70% de cambio en la intensidad del dolor en los que entendieron eso, y eso se sostuvo hasta un año después, cosas que no pasaban tanto con los otros esquemas de tratamiento. Entender que para la fibromialgia tenemos una cantidad increíble de herramientas. Hay guías en el mundo que hablan de analgésicos, de algunos otros tratamientos que no son directamente analgésicos, pero que mejoran, tratamientos en el sitio de aplicación, como a veces
el ozono, puede funcionar la dieta cetogénica o antiinflamatoria que baja hipersensibilidad del tálamo, la psicoeducación y la terapia cognitivo-conductual y el ejercicio personalizado, o sea, actividad física, como una manera de ir moviendo este vínculo entre mis músculos, mis tendones y el tálamo, para que en lugar de una transmisión inadecuada tengamos una transmisión como debe de ser. Hay medicamentos, están ahí las guías, esos no les tocan a ustedes, les tocan a sus doctores decidir si ustedes son candidatos para poderse beneficiar de algunas medicinas. En medicina nosotros ponemos nivel de evidencia a lo que está bien demostrado, B, a lo que tenemos alguna duda, y C, a lo que es controversial. Entonces, fíjense, el ejercicio aeróbico ha demostrado que funciona, algunos medicamentos, algunos tratamientos como la hidroterapia. La terapia cognitivo-conductual, hoy vimos la importancia de cómo enfrentar el dolor con una gran A. La terapia multimodal, utilizando muchas cosas o algunos analgésicos. No debe de existir ningún tratamiento para la fibromialgia que no involucre la fisioterapia, un buen manejo de analgésicos, una manera de enfrentar el dolor y ver si algo de la depresión, el insomnio, las alteraciones cognitivas también requieren de otro tipo de apoyo. Se necesita, y por eso esfuerzos como la asociación son increíbles en este sentido, como la fundación, la terapia, el reprocesamiento, la manera de enfrentar la vida con el dolor. Decirles ya para finalizar que existen algunos tratamientos con dispositivos. Este es un estimulador de corriente directa. Es un equipo que tiene un funcionamiento de 2 miliamperes, súper chiquito, que se cierra el circuito entre el ánodo y el cátodo, aquí en esta partecita del cerebro. Con este gorrito, alrededor del tálamo, cerrando un circuito que, como un marcapasos en un tálamo que está hiperactivo, lo enseña de nuevo a disparar en la forma en la que no genera dolor, modificando sustancias en el cerebro que tienen que ver con normalizar la sensación del dolor. Y este es un estudio donde se hizo en 2019 en 20 pacientes, 60 sesiones, como en 12 semanas de estarlo recibiendo, disminuyeron su sensación de dolor de un 8 de 10 de calificación a un 2.5 de dolor después de estas sesiones que son de 20 minutitos que los llevaron en casa. Estos dispositivos tienen un nivel de recomendación A, que habíamos visto ahí en fibromialgia, como parte de las instancias regulatorias. Esto fue un consenso donde participamos aquí en Latinoamérica, y como en algunos otros tipos de dolor o de patologías del sistema nervioso, pues también tienen alguna aplicación. Son tratamientos inocuos, de repente decir un dispositivo y que es como un marcapasos y demás pudiera sonar como muy difícil, pero si revisamos muy bien a los pacientes y sabemos quién es un buen candidato, pues se pueden aplicar. Hay que cuidar la pielecita y la transmisión de la electricidad en ese sentido, pero les digo que son 2 miliamperes. Haciendo sumario, pues, de todo lo que platicamos el día de hoy, entender que una parte súper relevante de la fibromialgia nos habla de que es una enfermedad en un origen grande en el sistema nervioso central, esta mala regulación que da la sensibilización del sistema de reporte de dolor, con un circuito donde tenemos un tipo de dolor especial que se llama nociplástico, que así pueden ustedes reeducar a sus doctores que de repente no han estado actualizados en esta área. Este dolor tiene características especiales y tratamientos especiales, por eso no se trata con el analgésico que todos tratamos el resto de tipos de dolores, y que es una enfermedad compleja donde
incluso la manera en la que pienso y enfrento mi dolor y lo percibo y lo siento todos los días, puede afectar la misma intensidad del dolor. Entender que es un tratamiento multidisciplinario que tiene que abarcar el área de fisioterapia, de analgesia y de psicología y de psiquiatría. Estos son mis medios de contacto donde amablemente cualquier duda que ustedes tengan, podemos platicar acerca de esto y manténganse en estas jornadas de conocimiento y de educación médica de la Fundación, que es verdaderamente un esfuerzo titánico que se hace cada año y se hace solo para ustedes. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor Peña. Sin lugar a duda, esta plática es para todos nosotros muy informativa sobre la naturaleza neurológica de la fibromialgia. Y bien, para continuar, quisiera abrir un pequeño espacio para que conozcan un poco acerca de lo que hacemos y desarrollamos en el área de investigación en la Fundación. Adelante. Hola a todos, muy buen día. Mi nombre es Natalia Galán. Actualmente estoy en la coordinación del Departamento de Investigación Clínica de la Fundación Mexicana para la Fibromialgia. Como ustedes saben, la investigación es un pilar fundamental en nuestra sociedad, pues nos permite generar avances y descubrimientos con respecto de las diversas enfermedades y otras disciplinas, por supuesto, pero en el área de salud sobre las enfermedades que nos aquejan en este mundo actual. Y pues bueno, dentro de esta área, la fibromialgia ha sido una enfermedad que históricamente pues ha tenido un desfase porque poco se hace la investigación, aunque sí existe. Específicamente en nuestro país tenemos poquitos acercamientos y bueno, pues es un área de oportunidad bastante grande. Aquí en la Fundación hemos ido generando poco a poco nuevos avances, específicamente sobre las áreas de evaluación, ¿no? Ahora pues podemos ofrecer un área de evaluación en donde hay elementos específicos para poder atenderles, instrumentos y valoraciones que ya están especialmente diseñadas para nuestra población mexicana, y en esa línea queremos seguir avanzando para poder tener mejores áreas de atención, mejores formas de involucrarnos con ustedes, siempre desde la parte de investigación científica, pero nunca perdiendo el contacto humano, la parte empática que queremos brindarles y que sabemos que nos diferencia de otras áreas y de otros sistemas de atención. Entonces, bueno, pues quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todas las personas que han colaborado con nosotros en las áreas de investigación, hacerles la invitación para que sigan colaborando en la medida de su posibilidad y pues nosotros seguiremos generando avances y tratando de acercarnos poco a poco a esta pues gran comunidad y a esta enfermedad que sabemos que aqueja a muchas personas y nos interesa a todos atenderla. Espero que tengan una excelente jornada, les deseo un muy buen día. Bien, para continuar con nuestra segunda ponencia del día de hoy, es para mí un honor presentarles al doctor José Carlos Jiménez Ortega, quien el día de hoy nos va a presentar una plática sobre las nuevas oportunidades para el tratamiento integral de la fibromialgia. El doctor José Carlos Jiménez es médico cirujano, doctorado en biotecnología, rector del Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología Médica, es presidente de la Sociedad Médica de Ozonoterapia en México, director del Centro Médico Nacional de Biología Molecular. Asimismo, también es miembro del Comité Científico del Congreso Internacional para la Integración de la Ozonoterapia a la Medicina Convencional. También forma parte del Consejo Médico de la Fundación Mexicana para la Fibromialgia Blanca Montaño Caso López AC. Bien, el doctor Jiménez también ha publicado a nivel internacional al menos 4 artículos. Así que esperamos que esta plática sea de gran utilidad para todos ustedes.
Asimismo, les recordamos que pueden dejarnos sus preguntas y comentarios para el doctor Jiménez en el chat de la plataforma y en un momento serán respondidas. Muchas gracias. Adelante, doctor Jiménez. Hola, buenos días. Qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es José Carlos Jiménez Ortega. Soy médico y doctor en ciencias de la biotecnología y estoy especializado en medicina regenerativa y redox. El día de hoy le agradezco mucho a la Fundación de Fibromialgia por la oportunidad que me da de compartir con ustedes esta ponencia. Y vamos a hablar sobre nuevas oportunidades para el tratamiento integral de la fibromialgia. Modulación del deterioro orgánico en enfermedades crónicas. Para poder desarrollar nuestra plática, nosotros vamos a ponernos 4 objetivos que son muy claros. La primera es reconocer la importancia que tiene el envejecimiento sobre la fibromialgia. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros estamos acostumbrados como a responder en los modelos médicos de manera natural, a responder ante los efectos que se presentan con la enfermedad, no necesariamente a ver a mediano y largo plazo qué es lo que va a estar sucediendo con la enfermedad. ¿Qué implicaciones va a tener eso a lo largo de mi vida sobre mi organismo? No solamente sobre mi psique, también sobre mi organismo. Para esto vamos a identificar los principales mecanismos de deterioro celular implicados en la fibromialgia y vamos a conocer las nuevas herramientas tecnológicas que existen a través de la biotecnología y cuáles van a ser sus beneficios sobre las personas que padecen fibromialgia. La primera de ellas va a ser, vamos a identificar qué es un secretoma celular, en este caso derivado de células truncales mesenquimales humanas, y vamos a comprender cuáles son los beneficios terapéuticos del secretoma celular terapéutico derivado de células truncales mesenquimales humanas en personas con enfermedades crónicas. ¿Sí? Aquí lo que quiero dejar, pues como claro, es lo que estamos tratando de explicarles para poder comprender nosotros qué está pasando con las enfermedades crónicas. Usamos un modelo que es la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 2 es una enfermedad muy común que afecta y que produce estrés oxidativo, igual que la fibromialgia dentro de los pacientes, y que también es crónica. Ahora lo vamos a ir desarrollando. ¿Qué va a pasar con el deterioro celular y la fibromialgia? Vean, para esto primero tenemos que definir cuáles son las características de la fibromialgia y qué es en sí misma. Cuando hablamos de fibromialgia, las definiciones no son como que muy claras. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues me di a la tarea de recopilar ciertas definiciones que se presentan a lo largo de varios textos y tratar de generar o escoger la mejor para definir a la fibromialgia. Primero tenemos que comprender que la fibromialgia es una condición crónica, es decir, que supera los 6 meses y que tiene una etiología, es decir, un origen complejo. ¿Por qué? Porque hay muchísimas hipótesis, muchísimas teorías, mejor dicho, hipótesis, que hablan de que el problema está en el sistema nervioso central, que son los neuroreceptores, los receptores de sensibilidad al dolor. Otros hablan de que son problemas en la formación energética a través de la cadena de respiración mitocondrial. Y así pudiéramos empezar a hablar de muchísimas etiologías, incluso psicógenas. Sin embargo, lo que sí sabemos de la fibromialgia, y eso es lo que me voy a enfocar, es una condición crónica, de etiología compleja, y que por lo tanto se debe tratar de forma integral. Esta etiología se le conoce como un síndrome o Down síndrome, que va a estar caracterizado por un conjunto de signos y síntomas que van a ser dolores, que pueden ir de los pies a la cabeza, acompañado de agotamiento profundo, depresión y alteraciones del sueño,
que van a afectar principalmente a los tejidos blandos del cuerpo. ¿Cuáles son los tejidos blandos del cuerpo? Principalmente el músculo esquelético, ¿sí? Es decir, los músculos. Nuestros pacientes van a cruzar con dolor intenso, muscular, de difícil control, acompañado de agotamiento y que por consiguiente va a causarles alteraciones psicógenas como depresión. ¿Qué sucede con esto? Que pues es lo que entendemos nosotros de la fibromialgia. Decimos, bueno, la fibromialgia es una enfermedad que voy a padecer o que ciertas personas padecen, pero nunca lo vemos trascendiendo a lo largo del tiempo, como podemos ver en esta imagen. Desde que nos gestan hasta que morimos. Aquí es donde empieza el problema realmente grande. ¿Por qué? Porque la fibromialgia es una enfermedad que afecta principalmente o afecta a personas en edad productiva, personas jóvenes que tienen todo por delante y que entonces este ciclo que entendemos por natural se va a descomponer, se va a modificar. Y entonces esto va a generar para nosotros un deterioro en nuestra calidad de vida a lo largo del tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo resolver esto? Una vez que tengo fibromialgia, ya entiendo que me va a afectar a lo largo de mi vida. ¿Qué condiciones o qué puedo yo hacer para que una vez diagnosticada la fibromialgia en cualquier etapa de nuestra vida, pues yo me encuentre en las mejores condiciones y esto no solamente me afecte profesionalmente o familiarmente, sino que también orgánicamente? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar estas condiciones? Me gustaría comenzar con este pensamiento de Doug Floyd, que dice, no consigues armonía cuando todos cantan la misma nota. ¿Por qué? Porque si todos trabajamos sobre lo mismo, todos nada más tenemos una visión unipolar sobre lo que es la fibromialgia, estamos sesgados. Habíamos comentado hace un momento que es una enfermedad compleja, de etiología compleja. Es decir, que hay muchos procesos implicados en el desarrollo de esta patología. Por lo que debemos de tener visiones diferentes para poder ayudar a estos pacientes. Lo primero que tenemos que ver aquí es comprender qué es el deterioro orgánico. El deterioro orgánico se define como la acumulación de cambios deleterios en las células y tejidos que se van a presentar con la edad o la enfermedad y que son responsables del incremento de riesgo de discapacidad o muerte. Entonces yo voy a tener una serie de deterioros que van a estar en una cantidad más elevada de lo que está en una persona normal. Voy a acumular más deterioro del que tiene una persona sana. ¿Y eso qué va a implicar? Pues que mi calidad de vida y mi esperanza de vida se van a ver afectadas de forma negativa. Pero la pregunta es, ¿qué acompaña esto? ¿Qué es lo que pasa en la fibromialgia? Y por eso tenemos que ir hacia las teorías más básicas del deterioro orgánico, y que vamos a tener dos, la programada y la del daño o error. Cuando hablamos de la segunda, que es la mediada por daño o error, se desprenden cuatro aspectos importantes. La primera es la tasa de supervivencia, donde nosotros hablamos o enfocamos casi todas las investigaciones médicas hacia el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque el consumo de oxígeno es el que nos va a proporcionar energía. Entonces, esta tasa se va a ver modificada y lo vamos a ver a continuación. Daño al DNA. Se van a producir alteraciones, mutaciones, debido a que estas alteraciones van a impedir que la célula se repare de manera correcta o bien se desarrollen nuevas enfermedades, como el cáncer, desgaste. Hablamos de pérdida de capacidades. Esto es algo natural. Cuando vamos envejeciendo,
vamos pidiendo capacidades. Pero estas capacidades que nosotros podemos ver y observar de manera visual a gran escala, con la pérdida de la audición, en algunas personas disminución de la memoria, alteraciones del movimiento, alteraciones auditivas que son muy frecuentes, etcétera. Nosotros nos vamos perdiendo esas capacidades, pero estas capacidades se pierden no solamente ahí. Estos signos que acabo de mencionar solamente son la manifestación más grave del fracaso celular. Todo esto comienza en la célula. Y finalmente tenemos los radicales libres, que es el estrés oxidativo. Estos radicales libres provienen del consumo de oxígeno, que les había dicho de la tasa de supervivencia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos oxígeno para mantenernos vivos. ¿Cuál es la razón? Que el oxígeno produce energía a través de una molécula conocida como adenosíntrifosfato o ATP. Luego tenemos la otra teoría que es el deterioro celular progresivo, y encontramos la longevidad programada, donde yo tengo un número determinado de divisiones celulares. Y cuando estas divisiones celulares se van acabando, mi esperanza de vida se va cortando. La endocrinosenescencia, que es un reloj hormonal, donde las hormonas que me mantenían en buenas condiciones durante la etapa de la juventud o de la madurez empiezan a disminuir y por lo tanto yo empiezo a perder estos estímulos benéficos que van a apoyar, me van a servir para mantenerme en buenas condiciones. Y finalmente la inmunosenescencia o vulnerabilidad orgánica. Esto hace referencia a que el sistema inmunitario envejece con nosotros y por lo tanto nos deja de defender, pero también nos deja de reparar, que es la parte importante que nos tiene que reparar. ¿Cuáles son los puntos clave que tenemos en estas teorías, en estas hipótesis del envejecimiento y el deterioro celular? Primero, que todas ellas tienen que reunir tres criterios. El primero de ellos, todos los tipos de envejecimiento en todas las especies deben de tenerlos presentes. El segundo, in vitro, si yo las origino a nivel de laboratorio, van a generar deterioro celular. Y el tercero, que una vez que yo controlo estos fenómenos, voy a eliminar el deterioro celular y voy a mejorar la calidad de esperanza de vida del organismo en estudio. Tenemos todas estas teorías que existen y vamos a comenzar con la inestabilidad genómica, desgaste de las telomerasas, alteraciones epigenéticas, pérdida de la proteostasis, problemas de la macroautofagia y la microautofagia, alteraciones nutrimentales, disfunción mitocondrial, senescencia celular, es decir, envejecimiento celular, agotamiento de las células madre o troncales en los tejidos, comunicación de las células inadecuada, inflamación crónica y alteraciones en las mucosas o con esas bacterias que nos ayudan a encontrarnos en buenas condiciones, en simbiosis. Estas teorías de pronto parecían un poco complejas y nosotros podríamos decir, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo es que esto pudiera impactar en mi vida, ¿no? Como cuando yo padezco fibromialgia o tengo una enfermedad crónica. Y podemos verlo de esta manera. Aquí me di a la tarea de hacer un pequeño esquema de lo que pasa en los pacientes con diabetes tipo 2, pero también en los pacientes que tienen fibromialgia. Los pacientes que tienen fibromialgia tienen una característica ya muy bien descrita que se llama disfunción mitocondrial, es decir, que las mitocondrias, que son los organelos de la célula que se encargan de producir la energía, están alterados.
Y como consecuencia de esta alteración, se va a dar un fenómeno que se conoce como estrés oxidativo. Este estrés oxidativo nosotros lo vamos a tener de manera inequivocable. No podemos evitarlo, porque el simple hecho de estar vivos lo produce, por lo que es un fenómeno normal. Pero cuando se ve alterado o acelerado, va a producir alteraciones. Lo primero que va a producir es que las moléculas producidas durante el estrés oxidativo, los radicales libres o las especies reactivas de oxígeno, cuando interactúan con las proteínas, generan oxidación de las proteínas. ¿Y qué pasa si se oxidan las proteínas? Pues las proteínas son muy importantes porque yo tengo capacidades. Estas proteínas tienen capacidades formes o funcionales. Es lo que le da forma al cuerpo. Finalmente, esto va a dar lugar a la formación de productos de glicación avanzada que van a oxidar a los lípidos también. ¿Dónde están los lípidos? Pues en todos lados, igual que las proteínas, en las membranas celulares principalmente, en el tejido adiposo, y las proteínas prácticamente en todos lados conforman todo. Y van a hacer que estas proteínas, estos lípidos que son funcionales dentro de un organismo, pierdan capacidades. Y ahí es donde detona el deterioro orgánico. Y a su vez, este estrés oxidativo va a generar una inflamación crónica a través del factor de microestimural alfa, lo que va a producir un aumento de las proteínas inflamatorias, como la interleucina 6, la proteína C reactiva y la interleucina 18. Por eso es que nuestros pacientes van a cursar con dolor e inflamación crónica. Esto es muy importante porque si nosotros no lo controlamos, pues tenemos problemas. Y controlarlo no es tan sencillo como pareciera. Sin embargo, en la actualidad ya contamos con herramientas que nos pueden permitir mejorar estas condiciones. Luego tenemos el poder antioxidante plasmático. Este estrés oxidativo va a hacer que este poder antioxidante plasmático disminuya dentro de mí y dé lugar a la disminución de las actividades de las enzimas antioxidantes. ¿Cuáles son estas enzimas antioxidantes? Podría mencionar muchas: la superoxidismutasa, la glutatión peroxidasa, las tiorredoxinas, las monooxigenasas, etc. Sin embargo, estas enzimas, todas ellas tienen la función de eliminar los radicales libres o las especies reactivas de oxígeno que son dañinas para mi cuerpo. Por lo que las personas que tienen fibromialgia, igual que las personas que tienen diabetes tipo 2, tienen alteraciones debidas a la oxidación de los lípidos, a la oxidación de las proteínas, a la disminución de enzimas, de la actividad de las enzimas antioxidantes, que son citoprotectoras, es decir, que nos protegen, al incremento de proteínas inflamatorias como la interleucina 10 y a la disminución de proteínas antiinflamatorias como la interleucina 10. ¿Sí? Las proinflamatorias son la interleucina 6, perdón. Hace un momento me equivoqué. Pero ¿qué pasa? Entonces yo tengo una alteración de la armonía en la función orgánica. Pierdo ese equilibrio que se conoce como homeostasis. Y estos mecanismos van a infligir una lesión directamente sobre mi organismo. ¿Por qué? Porque van a actuar en todos estos puntos que puse en rojo. Van a producir inestabilidad génica, porque los genes no van a poderse reparar de manera correcta debido a las especies reactivas de oxígeno. Van a producir, por lo tanto, alteraciones epigenéticas, alteraciones de la proteostasis. ¿Por qué? Porque las proteínas están oxidadas. Alteraciones de la macroautofagia, porque las proteínas están oxidadas. Alteraciones en la producción energética debido a la disfunción mitocondrial. Envejecimiento celular acelerado. Alteraciones de la comunicación intercelular. ¿Por qué? Porque para podernos comunicar necesitamos lípidos o necesitamos proteínas.
Las células tienen un lenguaje, el cual voy a escribir más adelante, y van a producir finalmente inflamación crónica. Entonces ustedes ven de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mecanismos, vamos a tener alterados 8. Entonces, esto es muy importante porque por lo tanto, la fibromialgia cursa con grandes alteraciones que van a favorecer el deterioro orgánico acelerado. Y eso es un aspecto que nosotros no tomamos en cuenta de manera regular. Y solamente nos vamos al signo y el síntoma, es decir, controlar el dolor o tratar de controlar el agotamiento, la depresión con medicación o terapia, o algunas otras actividades complementarias o integrales. En la actualidad, se ha descubierto que las células troncales o células madre producen un lenguaje que hace que se comuniquen entre ellas. Y no es que se haya descubierto, ya estaba descrito, pero hasta apenas se le empieza a dar el valor que tiene. Y a este lenguaje, estas proteínas se les conocen como exosomas o secretoma celular. Y dice aquí, las palabras, una vez impresas, tienen vida propia. Carol Burnett. ¿Por qué es importante esto que acabo de decir? Porque el secretoma se va a dar de esta manera. Una vez que yo tengo una célula que está sufriendo o está lesionada, va a liberar una cantidad de señales que van a estar compuestas por proteínas antiinflamatorias o señales de auxilio que vemos aquí, que va a recibir otra célula sana. Esta célula sana va a tener dos opciones. Se va a dividir y va a producir una nueva célula o va a liberar un secretoma de apoyo, es decir, le va a dar las herramientas a la célula enferma a través de un canal de proteínas y lípidos y ADN, principalmente microARN, para que esta célula lesionada o enferma se empiece a recuperar y pueda sobrevivir y encontrarse en mejores condiciones ante un evento lesivo o una enfermedad. Esto pasa en todas las células del cuerpo. Entonces, si en la fibromialgia yo tengo células lesionadas que identificamos por esas alteraciones del deterioro orgánico que vamos a padecer, pues entonces necesitamos un secretoma que nos auxilie. Este secretoma generalmente va a estar formado por factores de crecimiento, factores angiogénicos, es decir, que hagan que las células se dividan, que se generen nuevos vasos sanguíneos, hormonas, proteínas antiinflamatorias, proteínas extracelulares, proteínas que degradan la matriz extracelular, mediadores lipídicos, es decir, lípidos que ayudan a que la comunicación se dé de manera correcta a través de microvesículas y material genético. Sin embargo, se han dado dos corrientes a nivel mundial y todo mundo ha apostado por solamente quedarnos con una sección de todo ese lenguaje que son los exosomas. Y estos exosomas son como unas vocales. Y el secretoma es un lenguaje completo que va a estar compuesto por vocales, por consonantes y por dígrafos. Y esto es básico que lo entendamos, porque si yo quiero leer o mandar un mensaje solo con las vocales, pudiera ser como esto. Si yo intento o trato de comprender qué está pasando aquí, no lo puedo leer. Pero ¿qué va a pasar si ahora tengo todo el lenguaje? Dice, el aspecto más triste de la vida en este momento es que la ciencia recopila conocimiento más rápido de lo que la sociedad quiere saber. Y creo que este ejemplo es muy práctico, porque nos deja ver que lo que necesitamos es un lenguaje completo. Sin embargo, hay dos tipos de tratamientos, hay dos tipos de orientaciones hacia esto. Una que es a través de un secretoma, un exosoma nativo, es decir, el que tiene una célula de manera natural, y otra es el que ya está inducido para hacer un tratamiento médico o alcanzar un resultado médico. El primero va a ser obtenido a partir de condiciones orgánicas en un cultivo celular. El segundo va a ser a través de medios condicionados y en condiciones de buenas prácticas de laboratorio de manufactura, lo que habla ya lo eleva a un grado de fármaco, aunque no lo sea. El primero, la recolección
y la caracterización es meramente descriptiva, y en el segundo es caracterización específica. A mí me interesa saber qué tiene, qué puede hacer, porque ya identifico las moléculas. Los hallazgos terapéuticos son resultante de un beneficio fisiológico. Es decir, aquí yo describo lo que está pasando, mientras que en el terapéutico, estos hallazgos van a ser la resultante de una condición conocida. Yo sé lo que quiero alcanzar a hacer. Y finalmente, en el exosoma nativo o secretoma nativo, la aplicación es amplia y con fines científicos, mientras que en el terapéutico su aplicación es limitada y con fines médicos. ¿Qué beneficio nos van a dar este secretoma, este lenguaje de las células? Pues se le han descrito 4 beneficios. Uno, que produce nuevos vasos sanguíneos. Otro, que evita que las células se mueran. Otro, que hace que las células, la respuesta inmunitaria sea adecuada. Y otro, que hace que las células se reparen a sí mismas o se dividan. Estas 4 características parecieran muy simples, pero tienen un impacto biológico demasiado elevado dentro de un organismo. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Fíjense, nosotros vamos a modular las proteínas antiinflamatorias y antioxidantes con exosomas y secretoma en enfermedades crónico-degenerativas. Y en este caso vamos a usar diabéticos. Y dice aquí, un cerebro y cuerpo dañados es una oportunidad para investigar las causas y tratamientos desde la raíz. Stephen McGee. Entonces, aquí nosotros, porque son los pacientes que tuvimos a nuestro alcance, y además es una de la enfermedad más común en el país, y que comparte muchos mecanismos de deterioro orgánico con la fibromialgia, pues usamos pacientes diabéticos y aplicamos exosomas, secretomas en ellos, luego evaluamos si estas condiciones de deterioro orgánico mejoraban o no, identificamos si podían repararse a través de un factor de crecimiento conocido como IGF-1, lo que ayudaba a que los tejidos se restauraran y funcionaran de manera más adecuada. Identificamos los cambios bioquímicos producidos después de la aplicación de los exosomas y el secretoma, y por lo tanto pudimos conocer si existía algún beneficio en este tipo de pacientes, en este tipo de personas afectadas por una patología crónico-degenerativa. Para esto nosotros usamos criterios de inclusión y exclusión. Dentro de los criterios de inclusión fueron personas mayores de 18 años que tuvieran o padecieran diabetes con un diagnóstico mayor de 5 años, que estuvieran descontrolados, que no tuvieran lesiones como pie diabético o retinopatía, nefropatía, y que tuvieran un tratamiento médico. ¿De qué manera ellos no podían participar de este estudio? Que fueran menores de edad, que tuvieran diabetes tipo 1, que tuvieran enfermedades graves como la cetoacidosis, lesiones macrovasculares, o que no tuvieran tratamiento médico y que pudieran poner en riesgo su vida. Para poder continuar averiguando sobre cómo estos productos podían ayudarnos, nosotros somos un grupo control con 3 personas sanas a las cuales se les midió todo y vimos cómo se comportaban, 6 individuos a los cuales les aplicamos bioexo. Bioexos son exosomas derivados de los troncales mesenquimales humanos de cordón umbilical, y a 8 individuos que les aplicamos bioexo complete, que este ya es un secretoma, es todo el lenguaje. El primero solamente son las microvesículas, y este es todo el lenguaje que produce una célula, y vamos a ver cómo responden ante esto. Para poder identificar si mejoraban o no las condiciones de los pacientes, usamos 2 sistemas de evaluación. Uno que me evaluara los estados de inflamación, por lo que medimos una proteína proinflamatoria, que es la interleucina 6, una proteína antiinflamatoria, como la interleucina 10, y sacamos un ratio que nos permitía conocer cuál era la relación entre una y otra. Para la modulación del estrés oxidativo, nosotros medimos
el peróxido de hidrógeno como un marcador de oxidación celular, la catalasa y la glutatión peroxidasa como marcadores de enzimas antioxidantes, es decir, de enzimas que protegen a la célula del estrés oxidativo, y buscamos dos marcadores de lesión celular por estrés oxidativo, uno que dañara a los lípidos, que es TIVARS, que causa lipoperoxidación, y otro que daña a las proteínas, que es la carbonilación proteica o oxidación proteica. Acá ponemos las características de los dos fórmulas que se usaron. El primero, Bioexo, lleva 100 microgramos de exosomas y el segundo, Bioexo Complete, 200 microgramos de proteína de un secretoma conocido. Hay diferentes características, los dos son fuertemente inmunomodulares, por lo que deberían de generar un efecto antiinflamatorio. El segundo, Bioexo Complete, tiene un efecto regenerador mucho más potente y restaurador del que pudiera tener el exosoma o Bioexo. Todos se aplican de manera subcutánea y tienen el efecto de regenerar y modular la respuesta inflamatoria. ¿Qué hicimos con esto? Pues los primeros 5 días les colocamos una dosis de 100 o 200 microgramos, 1, 2, 3, 4, 5, y luego una dosis de 100 o 200 microgramos, dependiendo del producto o la formulación, cada 72 horas en 5 ocasiones más, y finalmente, a los 7 días le pusimos una última aplicación. Y evaluamos al mes, a los 2 meses y a los 3 meses cómo se comportaban estos parámetros, estos sistemas de deterioro orgánico en las personas con enfermedades crónico-degenerativas. Y para ello, lo primero que hicimos fue evaluar la inflamación. Y recordamos que evaluamos la interleucina 6 como una proteína proinflamatoria, la 10 como una proteína antiinflamatoria, y el ratio es la relación entre ambas proteínas. Si tuviera más interleucina 6, quiere decir que está más inflamado el organismo. Si tuviera más interleucina 10, quiere decir que está más desinflamado. Vamos a evaluar el aspecto inflamatorio en nuestros pacientes. Y lo primero que debemos de evaluar nosotros es la proteína proinflamatoria, que es la que causa la lesión orgánica. Y vamos a observar cómo en los pacientes sanos esta proteína se encuentra en muy bajas cantidades, mientras que en los pacientes o las personas con enfermedades crónicas, esta proteína está en cantidades sumamente elevadas. ¿Qué va a pasar cuando nosotros le aplicamos la formulación con las microvesículas, que es el Bioexo? Podemos observar cómo los niveles de la proteína proinflamatoria bajan de manera drástica y se mantienen bajos a lo largo de 3 meses. Aunque hacia los 3 meses se empieza a perder un poquito de fuerza el tratamiento. La proteína antiinflamatoria, que es la que te protege, podemos ver cómo se encuentra ligeramente elevada. Y es natural porque el cuerpo trata de defenderse, trata de responder, porque si no el deterioro acabaría con nosotros. Pero ¿qué sucede una vez que nosotros ponemos la formulación o aplicamos la formulación? Podemos observar cómo los niveles incrementan de interleucina 10 de manera muy importante y los pacientes se encuentran en un estado antiinflamatorio. ¿Cómo lo puedo saber? ¿Por qué? Porque observen cómo la relación de estas dos proteínas en personas sanas es alta y en personas enfermas es bajita. Tienen mucha interleucina 6 y poquita 10. Pero cuando nosotros aplicamos el tratamiento, esta relación cambia y se vuelve positiva, por lo que encontramos un estado antiinflamatorio, lo que es muy importante. Ahora vamos a ver con la formulación que tiene todo el lenguaje celular, que es el secretoma, y se conoce, bueno, nosotros lo conocemos como Bioexo Complete. Podemos observar nuevamente el nivel de inflamación, que es muy alto, pero después del tratamiento podemos observar cómo baja a niveles normales drásticamente, prácticamente durante los 3 meses.
Y las proteínas antiinflamatorias podemos ver que son las que nos protegen, cómo se encuentran en niveles altos, lo que genera un estado antiinflamatorio, en este caso más prolongado. Ya observaron cómo seguimos con una relación más alta de interleucina 10 que de interleucina 6, por lo que estamos en un estado antiinflamatorio cuando aplicamos esta nueva fórmula. Y finalmente, cuando las comparamos las dos, la primera en verde, que es el Bioexo, y la segunda en café, que es el Bioexo completo, podemos observar cómo, si en el caso del primero, los niveles de interleucina 6, que es la molécula dañina, son mucho más altos a lo largo de los 3 meses, sobre todo en el tercer mes, ¿ya vieron? Mientras que en los pacientes que recibieron la formulación, estos niveles se mantenieron en niveles más adecuados. Y lo mismo pasó con la proteína antiinflamatoria, que es la de protección. Vemos cómo con Bioexo completo estos niveles son más altos y por lo tanto la reparación de las células o el estado antiinflamatorio, que sabemos que es el que cursan los pacientes crónicos, se encuentra disminuido. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque entonces estamos procurando un estado antiinflamatorio que va a causar un beneficio sobre los mecanismos de deterioro celular. Para nosotros poder evaluar la lesión que genera el estrés oxidativo, usamos 4 aspectos, bueno, 5. Primero, el peróxido de hidrógeno como un marcador de oxidación. Luego, la catalasa y la glutatión peroxidasa como marcadores de protección celular antioxidante. Y finalmente, 2 nuevos marcadores de lesión, 2 marcadores de lesión. Uno que va a decirnos qué tan dañados están los lípidos del organismo y otro que nos va a decir qué tan dañadas están las proteínas de nuestro organismo. Vamos a ver qué pasa con la primera formulación, que es Bioexo. Los niveles de oxidación que van a estar medidos o evaluados por el peróxido de hidrógeno, podemos ver aquí en el control la cantidad normal que debe tener un paciente, y mientras que otro que tiene una enfermedad crónico-degenerativa, podemos ver cómo son prácticamente el doble o el triple, el doble, un poquito más del doble, de los que podía tener una persona normal. ¿Y qué va a pasar cuando yo coloco el tratamiento médico? Podemos ver cómo disminuyen estos niveles prácticamente a valores normales cuando uso las microvesículas. Y vamos a ver qué pasa con la lesión en la célula. Vemos que los niveles normales de lesión celular son estos, y cómo están incrementados en los pacientes con enfermedades crónicas, y qué va a pasar cuando yo aplico un tratamiento con microvesículas, cómo disminuyen estos niveles. Lo mismo estamos observando con la oxidación de la proteína, es decir, la lesión de las proteínas. Vemos cómo estos niveles son muy elevados y después del tratamiento disminuyen a lo largo de 3 meses a niveles casi normales. Por lo que el tratamiento médico pareciera, o está mejor dicho, regulando los niveles de lesión y oxidación celular, que son dañinos. Ahora vamos a ver qué pasa con las enzimas de protección. Esas son las que nos protegen. Podemos ver cómo los pacientes que tienen una actividad van a tener una actividad disminuida en la catalasa, que es esta enzima, sobre los valores de una persona normal, y que cuando yo doy el tratamiento con las microvesículas, cómo esta enzima trabaja mejor a lo largo del tiempo. Sin embargo, aquí podríamos decir que su efecto realmente se mantiene muy eficiente hasta el segundo mes. ¿Ya observaron? Mientras que en la glutatión peroxidasa, que es otra enzima de protección celular y que va a evitar la oxidación de mis células,
vamos a ver cómo estos niveles prácticamente incrementan, mejorando sus condiciones a lo largo de los 3 meses. Por lo que podríamos decir que esta formulación favorece la regulación del estado de oxidación o disminuye los niveles de oxidación y mejora los niveles de defensa antioxidante en las personas con enfermedades crónicas. ¿Qué va a pasar con otra formulación? Con el secretoma completo, Bioexo Complete. Podemos observar cómo tiene niveles muy altos de peroxidación, de oxidación celular, y que cuando doy el tratamiento bajan prácticamente a niveles normales durante 3 meses. Y asimismo vamos a observar el mismo resultado en la lesión de los lípidos medida por T-VARS. Podemos ver cómo una vez que yo aplico el tratamiento, vuelve a controlarse a lo largo de 3 meses y se mantienen casi niveles idénticos o por debajo de los niveles normales, con lo que yo controlo la lesión celular mediada por el estrés oxidativo. Y vamos a ver qué pasa con las proteínas que también están dañadas. Podemos ver cómo estos niveles están ligeramente elevados y que una vez que yo los regulo, se encuentran nuevamente controlados, regulados. Esto es muy importante porque quiere decir que nosotros tenemos un estado nuevamente regulador, pero que se perpetúa ligeramente más a lo largo del tiempo. Vamos a ver cómo trabajan estas enzimas. Estas enzimas, la catalasa, que es la de protección celular, y la glutatión peroxidasa, podemos ver cómo mantienen niveles más elevados a lo largo del tiempo, por lo que el efecto protector celular, tisular y orgánico se mantiene durante más tiempo, lo que hace que el deterioro orgánico mediado por estrés oxidativo sea mucho más bajo de lo que es en condiciones patológicas bajo los efectos de una enfermedad e incluso con respecto a la formulación anterior. Vamos a ver qué está sucediendo en cuanto a su relación. Podemos ver cómo cuando uso microvesículas o uso un secretoma, que es Bioexo Complete, podemos ver cómo se mantiene el peróxido, cómo es más bajo siempre cuando uso el secretoma celular, que es Bioexo Complete. Y la lesión celular mediada por oxidación de los lípidos y por oxidación de las proteínas también se mantiene en niveles más bajos, como podemos observar a lo largo de los 3 meses. Por lo que el efecto citoprotector que nos dan ambas es más potente usando todo el lenguaje celular que solo las microvesículas, que es sobre lo que se trabaja generalmente a nivel mundial. Ahora vamos a ver qué va a pasar con los sistemas de defensa, cuáles van a funcionar mejor. Y podemos observar cómo funcionan mejor con el secretoma que con la microvesícula. Con esto no estamos diciendo que la microvesícula o bioexo no tenga un valor terapéutico, al contrario, lo tiene, pero es ligeramente inferior o es inferior al que pudieran tener con Bioexo Complete. Volvemos nuevamente a tener aquí un estado donde ahora regulamos nosotros todo el estado de oxidorreducción, es decir, que bajamos y regulamos los niveles de estrés oxidativo, por lo que disminuyen los radicales libres, pero también aumenta la capacidad de defensa de mis células, lo que me protege de la lesión celular y el deterioro celular. Y finalmente vimos si alguna de estas dos formulaciones pudiera mejorar o incrementar los niveles de IGF-1, que es una proteína, un factor de crecimiento que ayuda a que mis células no solo se protejan, sino se reparen, se dividan y se reparen. Y vamos a observar qué sucede aquí. Cuando yo pongo la primera formulación con microvesículas, podemos ver cómo los niveles de Bioexo Complete, de las microvesículas, sí mejoran, pero no alcanzan los niveles de una persona sana. Pero durante los primeros 2 meses
nos ayuda a controlar mejor ese deterioro orgánico, esa senescencia. Mientras que este factor de crecimiento, cuando yo aplico la segunda formulación, que es Bioexo Complete, vemos cómo mejoran sustancialmente manteniéndose en niveles altos y normales a lo largo de los 3 meses. Por lo que cuando los comparamos, podemos observar perfectamente cómo Bioexo Complete proporciona factores de crecimiento que no proporcionan las microvesículas, por lo que el secretoma regula mejor la reparación celular, tisular y orgánica que las microvesículas, y lo podemos ver aquí, cómo esta relación es realmente sumamente dispareja, ¿no? Quiero decir con todo esto, me gustaría comenzar con este cuadro, no lo puse de manera arbitraria. Dice, hoy el conocimiento tiene poder, controla el acceso a las oportunidades y al progreso. Peter Drucker. Hay tantas oportunidades de ayudar a una enfermedad con la fibromialgia como estrellas en el universo, como lo podemos observar aquí. Pero nosotros, como personal médico y personal de investigación, tenemos que darnos a la tarea de averiguar, de ser, de motivarnos mediante la necesidad de nuestros pacientes y la curiosidad propia de buscar, para buscar nuevas herramientas que nos ayuden a apoyar a personas con enfermedades crónicas como la fibromialgia y que son tan complejas que su tratamiento de esa misma manera debe de ser congruente. Por lo que nosotros podemos decir al final como una conclusión, que la aplicación de bioexo, que son las microvesículas o exosomas, o secretomas bioexo complete, regulan la inflamación sistémica mediante la disminución de la interleucina 6 o proteínas proinflamatorias y el incremento de proteínas antiinflamatorias como la interleucina 10. 2. Que mejoran el estado redox o la oxidorreducción o el estado de estrés oxidativo sistémico a través del incremento de la actividad de las enzimas antioxidantes, que regulan positivamente los mecanismos de deterioro celular, disminuyendo los niveles de peroxidación y carbonilación proteica, es decir, que disminuyen los niveles de lesión en los lípidos y las proteínas que conforman al organismo, y que la aplicación sobre todo del secretoma celular regula el envejecimiento mediante el incremento del sistémico del factor de crecimiento insulinérgico tipo 1. Y finalmente podríamos comentar que modulan el estrés oxidativo y la inflamación en las enfermedades crónico-degenerativas, ambos, y que aumentan la calidad de vida celular, tisular y orgánica dentro de el organismo en personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas. Finalmente, nosotros podemos decir que esto no se hace de manera aislada. Aquí presento al equipo de trabajo que estuvimos a lo largo de un año desarrollando este tipo de estudios y tecnologías para poder facilitar o implementar nuevas oportunidades al tratamiento integral de las enfermedades crónico-degenerativas como la fibromialgia. Gracias y espero que haya sido de mucha utilidad esta plática para ustedes y que pudiera enriquecer su manera de ver a la fibromialgia y que no tiremos la toalla, que nos demos cuenta que seguimos trabajando y que en la Asociación para Fibromialgia en México no estamos dejando esto solamente en algo meramente informativo, sino que se está trabajando para poder continuar ayudando a las personas que padecen esta patología tan compleja. Gracias y que tengan un excelente día.
Muchas gracias, doctor Jiménez. Su plática, sin lugar a duda, nos abre nuevas expectativas para tratamientos alternativos en la fibromialgia. Y bien, les quiero presentar una pequeña cápsula sobre la ozonoterapia. Adelante, por favor. Bien, hemos llegado al final de nuestro primer bloque de conferencias de nuestra 24ª jornada por el Día Mundial de la Fibromialgia. Quiero cerrar este bloque dejándoles una pequeña cápsula sobre nuestros tratamientos médicos y psicológicos. Pero antes de irnos, quisiera recordarles que el día de mañana tendremos pláticas muy interesantes. Vamos a comenzar con la carcilasa inuberasa en fibromialgia a cargo de la doctora María Teresa Benítez. No se la pueden perder. También vamos a tener el factor de transferencia y cómo funciona en personas que padecen fibromialgia a cargo de la doctora Andaluz. Y para cerrar nuestro segundo bloque tendremos la microbiota y su relación con la fibromialgia a cargo del doctor Raúl Ábanos. Así que si no se han inscrito, háganlo a través de nuestra página web fibromialgiamexico.com y los esperamos el día de mañana. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.